Buenos días. Voy a ver si van las diapositivas. Aquí está. Muy bien. Primero de todo, mi presentación del día de hoy va en relación a presentar los resultados de un grupo operativo de nivel nacional que se presentó, que ya ha presentado los resultados hace aproximadamente en el mes de septiembre. Y que la verdad era un proyecto bastante más ambicioso de lo que pudimos realizar, dado que se concibió para una dimensión 4 veces más grande de la financiación que finalmente tenían los grupos operativos. Luego, en cierto modo, vamos a seguir trabajando para tratar de perfeccionar, para tratar de culminar todos los resultados. La primera cuestión fundamental es que el frutal de hueso, el cambio climático le impacta casi más que a cualquier otro tipo de producción y todas se van a ver impactadas. Y siendo conscientes de eso, la primera cuestión es que durante mucho tiempo se ha perdido muchísimo tiempo discutiendo si había cambio climático o no había cambio climático, algo en lo que ahora mismo, a excepción de unos cuantos excéntricos, está todo el mundo de acuerdo con que hay cambio climático, pero es bastante evidente el tiempo que se ha perdido mucho discutiendo sobre si lo había o no lo había. Aquí en este gráfico se puede ver directamente desde 1830 hasta ahora si existe cambio climático o no existe cambio climático. Y es bastante patente. Yo aquí lo que les invito es a que miren dentro de los mapas de Europa o en los generales cómo va de España, puedan ver el norte de Extremadura, para ver dónde estaba en el año 2011, por poner un ejemplo, que ya había impacto del cambio climático, y cuál será el color, cómo será de oscuro el color en el año 2070. Pero es que si nos vamos a verlo en los planos de Europa, si nos miramos de nuevo al norte de Extremadura, podemos ver que el color que va a tener el norte de Extremadura va a ser muy similar, color marcando los mapas de calor, muy similar al que tiene actualmente Marruecos. Normalmente un frutal de hueso no se planta para un año, en una lechuga. Es decir, se planta, yo soy economista y como economista la viabilidad económica de un frutal de hueso en menos de 12 años es impensable. Es decir, cuando lo más racional, la mediana está en que un frutal de hueso ofrezca una rentabilidad normal cuando vive 20 años. Luego nadie planta un frutal de hueso pensando en cuál va a ser el clima del año que viene, sino cuál es el clima en general. ¿Cuáles eran los objetivos del proyecto? Y que tratamos de cubrirlo, según el Ministerio lo hemos cubierto, pero no hemos podido llegar a la profundidad que nos habría gustado. El primero es identificar la área agroclimática y homoclimática. Eso sí lo hemos hecho para toda España. Ahora mostraremos algunos de los mapas. Lo que se ha pretendido es determinar cuáles eran las áreas en términos de acumulación de frío, con distintos modelos de acumulación de frío, y cuál iba a ser la evolución que podía llevar en los próximos 50 años, de acuerdo con los distintos escenarios de cambio climático. El segundo aspecto eran las orientaciones productivas, es decir, era determinar a nivel varietal cuáles eran las variedades, cuáles son las variedades más relevantes y cuáles son sus necesidades de frío y calor para poder producir. El tercero era diseñar y optimizar métodos y técnicas de cultivo que nos permitieran paliar el impacto del cambio climático, porque una cosa es patente y hay que ser realista. Es decir, lo que estamos cultivando, un cultivo perfectamente adaptado en el año 2000, una especie y una variedad de cereza, aquí en el caso que nos ocupa, perfectamente adaptada en el año 2000, en una determinada localización, no va a valer en 2030. Tan sencillo como eso. Porque si estaba adaptada en 2020, en 2030 no va a encontrar el mismo clima en el mismo lugar. Entonces, partiendo de esa primera premisa, pues teníamos que ver cómo se palía eso. Evidentemente nadie hace una plantación pensando en que al año que viene era cambio, como he dicho anteriormente, tendremos que ver cómo podíamos paliar y cuando veamos que una plantación que lleva 10 años empieza a tener problemas por el cambio climático, la hacemos llegar hasta los 20 años a un coste razonable a través de técnicas de cultivo paliando el impacto del cambio climático hasta que tengamos una variedad que lo sustituya. Hicimos una evaluación agroeconómica de todo esto que estoy diciendo. Todo esto que estoy diciendo, evidentemente, a todos los fisiólogos vegetales les apasiona. Pero a los agricultores lo que les importa es si finalmente si es sostenible financieramente o no es sostenible financieramente. No era fácil, no es fácil realizar este estudio desde el punto de vista económico, pero dejamos algunas pinceladas, nos habría gustado ser más precisos, pero no teníamos alcance. Y hemos desarrollado un sistema integrado de apoyo a la toma de decisión. Es decir, que está en la página web, se puede visitar la web y se ve a nivel de acumulación de frío, aunque es cierto que una versión que queremos mejorar, si recibimos los fondos para nuevos proyectos, para llevarlos a cabo, pero que ya empieza a dar una panorámica de en dónde vamos a estar y qué variedades pueden funcionar. Voy a explicar cómo se ha hecho. Aquí podemos ver ahora mismo la acumulación de frío que actualmente
a nivel de todas las zonas de producción de frutal de hueso de España. Se puede ver aquí el norte de Cáceres igualmente cuál es la acumulación de frío existente. Nosotros hicimos también de ver cuál es la acumulación de calor, es decir, a qué ritmo se acumula calor. Lógicamente son interesantes las dos, porque uno de los riesgos del cambio climático no solamente está en que no se alcance el frío para que los frutos se conformen correctamente. Uno de los principales problemas es que el calor llegue antes. Hoy es un día perfectamente exponente de eso, con lo cual florezcan antes y no hay nada que indique que no vayan a haber más heladas en abril o a finales de marzo de las que la habían antes en el cambio climático, ¿eh? Al contrario, las previsiones que van a haber más heladas descolgadas a finales de marzo y principios de abril. Luego, no es lo mismo que te agarre una helada con flores que te agarre una helada con fruto cuajado. Eso no es un foro en donde no hace falta profundizar al respecto. Entonces nosotros aquí empezamos a ver cuál era la probabilidad de eventos de bajas temperaturas, es decir, de helada. Aquí en este mapa se puede ver cuáles son las probabilidades de helada de la semana 1 a la 5, cosa que aquí no afecta, pero que en la zona de Valencia, Murcia y Sevilla sí nos afectaba bastante en cuanto a términos de helada. Y otra cuestión que se estudió bastante es de la semana 6 a la 16, que aquí ya sí puede afectar bastante más, cuál era la probabilidad de riesgo de helada. Bien, estos dos mapas ahora mismo son muy importantes. En el primero se ve la situación actual, es decir, cuál es la situación actual de acumulación de frío según el modelo que se utilizó es el modelo de porciones, del modelo dinámico. Se podría utilizar el modelo chill, pero consideramos que el modelo de porciones es más adecuado en los contextos de cambio climático conforme va habiendo menos frío. No voy a entrar ahora a la disquisición de los dos modelos porque hay poco tiempo. Fíjense el norte de Extremadura cómo está situado y como se puede ver ahora mismo, pues tiene una situación parecida a la que puede tener Aragón, en lo que es el Valle del Ebro. Eso varía de aquí a 2035, no en el escenario 4.5, no en el escenario 8, es decir, este es el escenario medio de cambio climático, que ya vamos por encima. Como se puede ver, prácticamente el clima que se tiene en la provincia de Cáceres desaparece. Y ahora mismo, en cuanto a lo que es la acumulación de frío. Y ustedes dirán, ¿qué situación más mala la nuestra? Bueno, eso es porque no han mirado a Murcia. Sí, pero si miran la situación de Murcia, es que se convierte básicamente lo mismo que en la zona de ejido de la producción de invernaderos, con lo cual imagínense para la producción de frutal de hueso en la que nos podemos encontrar. No estamos hablando del año 2100, es el 2035, es decir, el que está haciendo una plantación en 2022 espera poder recolectarle cereza en 2035 a esa plantación, de lo contrario, económicamente es inviable. Este aspecto es importante. Aquí más concretamente, probablemente en las zonas más altas, como se puede ver, hay menor problemática. ¿Qué efecto tiene? Pues aquí en algunas fotos, que quizás se vean en pequeño, pues bueno, el efecto, nosotros en Murcia estamos teniendo todo tipo de problemas, en Murcia y en Valencia, desde floraciones totalmente desparejadas, floraciones que te duran un mes y medio la floración, que no termina de brotar la hoja, caída, aborto de pistilo, se pueden ver aquí frutos de distintos tamaños, es decir, uno no sabe la cosecha que va a tener, prácticamente está perdiendo fruta cuando ya está empezando a recolectarla, pero sencillamente porque se caen, porque se malformaron. Y el principal riesgo no se ha visto en el hecho de que no se termine de acumular el frío, porque al final llegan rachas de frío que acumulan el frío. Al final a una determinada fecha, y cuanto más avanzada se pone, pues más fácil de acumular ese frío. El principal problema está en los días como hoy, o en los días que tuvimos en Navidad este año, decía días de 30 grados de temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las flores se malforman. Yo, como digo, no soy fisiólogo vegetal, pero sí tengo los números de a qué ritmo están bajando las productividades, por ejemplo, en las variedades que plantadas en Murcia ya están padeciendo el cambio climático. Es decir, ya están plantadas variedades que necesitan más frío del que tienen. De hecho, en Murcia probablemente eso ya ocurre en más de un 50% de las plantaciones. Entonces estamos viendo los problemas que eso trae. Son producciones que se pueden quedar al 50% en promedio, al 50%, porque la mitad de los años no alcanzan el frío para tener los rendimientos que la hacen económicamente viables. Y luego está el riesgo de helada. Volviendo un poco a lo que conozco mejor, cada vez hay más heladas y el propio agroseguro lo está excluyendo del riesgo de helada a zonas, por ejemplo, de Murcia, buena parte del norte de Murcia está excluida. Porque sencillamente las variedades hacen que florezcan. En la zona del norte de Murcia floreció todo a mediados de enero. Pero a mediados de enero más cerca del 10 que del 30. Entonces, Agroseguro dice, tú una floración que ha tenido el día 10, yo no te voy a asegurar todo el mes de febrero y todo el mes de marzo
Sí, no se te vaya a helar en el norte de Murcia, es decir, que se te va a helar sí o sí. Y además, si no se te hiela un año, se te va a helar casi todos los años. Esta es otra consecuencia del cambio climático, porque ¿por qué han florecido? Si siguiese haciendo frío, si no hubiese hecho el frío que hizo en Navidad, pues no habrían florecido nunca. Pero que resulta que lo hizo. Con lo cual tenemos un coste adicional. Tenemos un coste adicional que va a ser el coste de aseguramiento. Y eso no va a parar de variar. Este grupo operativo no incluyó agroseguro, ¿eh? Muchas veces me comentaron que si en el grupo operativo estaba agroseguro. No. Eran las organizaciones agrícolas las federaciones de cooperativas e instituciones, pero no estaba agroseguro dentro del grupo operativo. Un gráfico muy evidente, es decir, la satisfacción de las necesidades de frío determina la adaptación y, por otra parte, la fenología y el riesgo de helada. Es decir, la necesidad de frío y la necesidad de calor determinan la adaptación. Porque el concepto de adaptación al cambio climático viene de ahí. Si no satisfacemos las necesidades de frío, no tenemos flores, o no las tenemos de calidad para tener frutos. Y si resulta que satisfaciéndolas luego hace más calor del previsto, tenemos la floración antes de tiempo y el riesgo de helada se incrementa exponencialmente. Luego la adaptación va a estar precisamente cuando se logren el equilibrio entre la acumulación de frío y la necesidad de frío. Todo eso depende del genotipo de las variedades. Hay variedades que tienen, sobre todo en especies, el ciruelo, al igual que el albaricoquero y el ciruelo, son las dos más en promedio, más demandantes en frío, pues quizá va a ser a lo último a los que les vaya a ocurrir. Al albaricoquero en Murcia ya le ha ocurrido, ya ha entrado, pero que probablemente el cerezo, el cerezo que es más demandante de frío va a ser de lo último en verse afectado por el cambio climático, pero puede ser de los que se vea afectado con más fuerza. En ese sentido, precisamente por ser más demandante de frío. ¿Nosotros qué hemos hecho en el grupo operativo? Pues tomamos para cada especie, hicimos una clasificación de quiénes son las variedades que tienen bajas necesidades, bajas medias, medias, altas y muy altas. Se hizo una clasificación, la cual todavía no es precisa al 100%, porque el conocimiento de las necesidades de frío de las variedades no es una cuestión que pueda conseguirse en 30 minutos o a través de experimentos en el laboratorio recurrentes, sino que vamos teniendo aproximaciones sucesivas una vez al año. Y en aproximaciones sucesivas y cerrando el rango nos toma bastante tiempo, y porque las necesidades de frío de un árbol, de una nueva obtención, no son las mismas cuando tienen 2 años que cuando tienen 10 años, que cuando han alcanzado su madurez. Pues hemos hecho todo este esfuerzo. Después de hacer ese esfuerzo de medición, lo sometimos a los mapas que tenemos en donde está la acumulación de frío. Y hicimos el match, el empate entre necesidades de frío y necesidades de frío de las variedades y necesidades de calor. Y entonces, ¿qué hemos diseñado? Hemos diseñado un informe en donde nos indica para cada localización, que ahora lo podrán ver gráficamente, cuál es la variedad que mejor se adapta, indicando cuál es el riesgo de satisfacer las necesidades de frío, porque puede estar en una zona muy cálida y que se indique aquí no vas a satisfacer las necesidades de frío, o puede ser que sí, que las satisfagas, pero que resulta que tus necesidades de calor sean muy bajas y entonces las alcances demasiado pronto, con lo cual resulta que tu riesgo de helada sea muy alta, luego tampoco está adaptado. Tu variedad tampoco va a estar adaptada, lo estaba anteriormente al cambio climático, pero no lo va a estar con posterioridad. Antes de mostrar eso gráficamente, nos bajamos al terreno y nos pusimos a intentar ver cómo lo paliamos. ¿Cómo se palía desde tenemos las plantaciones existentes, cómo podemos paliar el cambio climático? Una de las cuestiones era, la primera, la de las necesidades de frío. Se han ensayado distintas técnicas. Una de las técnicas era incrementar el frío, a través de, por ejemplo, técnicas como el sombreo de las plantaciones en invierno, es decir, sombrear las plantaciones para que se acumule más frío, al no tener impacto directo del sol, se estudió. Todavía no hay unos desarrollos que sean contundentes al respecto de las conclusiones que se han obtenido, pero está claro que sobre los modelos impactan, sobre los modelos de cálculo del frío. Ahora bien, los modelos son una aproximación, una explicación a la realidad, luego está la realidad. Entonces, se necesitan bastantes años para ver si estas técnicas que ya se han utilizado de sombreo de verdad hacen que una plantación, al menos mientras viva, como son capaces de bajar 3-4 grados las temperaturas diurnas, solamente por el efecto de la sombra, pues hacen que donde una variedad ya los últimos 10 años de vida de esa variedad lo tendría muy difícil, puede sobrevivir. Otra es la utilización de bioestimulantes, legales todos ellos, la utilización de determinados tipos de bioestimulantes que ayuden a la brotación, es decir, en donde no ha terminado de alcanzar el virio, ayuden a la brotación en variedades que no van a tener problemas en la formación de pistilo. Otra, a través de utilización de técnicas de cultivo, como determinados tipos de poda, determinadas fechas de poda y determinadas técnicas de riego
que permitan que se formen las yemas con mejor calidad y optimizándolo. Todo ello está en proceso. Como lógicamente a nosotros nos dieron en este grupo operativo 2 años y medio para la ejecución, 2 años y medio en un frutal de hueso es nada. Es más 3 meses en una lechuga que 2 años y medio en un frutal de hueso para llegar a una conclusión. Lo hemos hecho, es decir, lo hemos investigado todo este tipo de técnicas, incluidas las mallas antigranizo. Es decir, las mallas antigranizo ya se ha visto que producen un impacto en la necesidad de menor demanda hídrica, que era otro de los aspectos del cambio climático que no estoy abordando en esta charla. Es decir, reduce la demanda hídrica y a la misma vez también produce otros efectos a la hora del cultivo que hace que se varíe la forma de cultivo. En Murcia está muy extendido, ya que la superficie cubierta por malla antigranizo en Murcia y Albacete es bastante alta. Todo esto incorporando el máximo de digitalización y de sensorización. Es decir, porque todo esto lo que estamos tratando es de ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la planta y dentro de la floración y dentro de la brotación y en los propios frutos a través de sensorización con el impacto del cambio climático. Esta parte es una parte económica, es la única diapositiva económica que hemos puesto. Lógicamente todo esto es más gastos, más gastos, más gastos y más gastos y más gastos. Y luego ya, al final de todo esto de más gastos, más gastos. Porque claro, porque lógicamente dice, bueno, sí, ahora a la misma vez le vamos a poner malla antigranizo, le vamos a poner malla de sombreo, le vamos a retirar la malla de sombreo, le vamos a tirar bioestimulantes, le vamos a hacer todo esto y además lo más probable es que nos equivoquemos de la variedad. Pues sí, una de las conclusiones económicas que empezamos a analizar es que esto va a ser rentable, es viable en determinadas variedades que alcancen un determinado precio por su momento de llegada al mercado. Si usted va a producir una albaricoque, una cereza que va a llegar la primera semana de abril al mercado, pues a lo mejor le interesa. Si va a llegar en la primera semana de abril, evidentemente para producciones de mediados de julio no va a interesar. No va a interesar dado cómo están conformados los precios, dado cómo se produce la conformación de los precios. Pero no voy a entrar en más detalle al respecto. Mueve los puntos de equilibrio. Luego eso por una parte, pero por otra parte también habría que decir, aquí son dos opciones. Una es, o incurro en estos costes y tengo un periodo de vida más largo de mi plantación, lo cual aumenta mi rentabilidad, o no incurro en estos costes y tengo un periodo de vida más corto de mi plantación y menos cosecha. Con lo cual cada uno tendrá que hacerse los números y ver si le cuadran o no le cuadran. Aquí voy a mostrar un poco algunas diapositivas de lo que es el sistema de ayuda a la toma de decisiones. Esto está en la página web del Grupo Operativo en Adaptación al Cambio Climático en Frutales de Hueso, y aquí se podía ver, por ejemplo, cuáles son la adaptación, el grado de adaptación de las distintas variedades. Nosotros podemos situar, aquí se puede ver en la parte de la izquierda, se pueden ver las variedades. Hay, por ejemplo, las variedades para albaricoque. Están todas las variedades de albaricoque y a la misma vez se marca en una zona de calor donde está una adaptación óptima, una adaptación de riesgo moderado, otra de riesgo alto y otro no recomendable. No recomendable en base a los criterios de adaptación. Aquí para cada localización se puede ver cuáles son las características que tiene climáticas cada uno. Es decir, se puede hacer clic con una ubicación y nos da todas las características, tanto a nivel de temperatura, pluviométrico, que tiene, y también cuáles son las que se van, cómo se espera que sea dentro de 30 años y dentro de 50 años, en la misma localización. Eso nos lleva a que nosotros podamos determinar qué variedad y qué zona, en qué variedad y en qué zona estamos. Uno determina, yo tengo mi explotación en esta zona y la variedad que quiero situar es esta, si la tenemos registrada y estudiada, que esa es una de las partes que nos queda mucho trabajo por hacer. Por eso esto es la versión beta, ahora mismo estamos en una versión beta. No recomendamos que nadie tome decisiones en base a esto, son aproximaciones, debería de pedir más recomendación. Si logramos la financiación, conseguiremos que la versión beta pase a ser una versión desarrollada. Que lo que le dice es, si en esa zona en concreto, si le sale un semáforo verde, querrá decir que se adapta al cambio climático actualmente, y luego hacer la proyección futura. Si le sale en amarillo, pues quiere decir que hay un determinado nivel de riesgo, de adaptación. Y si le sale en nivel rojo, querrá decir que no se adapta. Esto lo queríamos llevar en el proyecto, pero no ha alcanzado ni la financiación ni el tiempo, incluso a términos económicos con proyecciones de precio. Porque la mayor parte de las producciones, y con esto termino, se encuentran en una zona que es ámbar. Nosotros uno de los resultados del estudio que tuvimos era que todo el mundo estaba en la zona ámbar. Claro, todo el mundo sitúa su variedad en la parte marginal, en la zona marginal que le permite diferenciarse de lo que viene luego que tiene peor precio. Es decir, uno está en la zona en donde está a punto de no producir bien para producir antes su variedad antes de que llegue el golpe del mercado. Luego todos los agricultores tienen tendencia
a situarse en una zona que es ámbar, no perfectamente adaptada. ¿Por qué? Porque las perfectamente adaptadas producen sobreproducción, y las sobreproducciones lo que tienen son precios muy bajos. Con lo cual, y con esto concluyo, la situación es más dramática todavía, dado que todos los agricultores ya nos hemos puesto en una zona ámbar, precisamente para lograr no estar en una zona de sobreproducción, que son las perfectamente adaptadas. En cuanto llega el cambio climático nos saca de la carretera. Solamente para concluir, queda muchísimo por hacer. Es decir, queda muchísimo, como acabo de decir, con la financiación que se nos dio, nos centramos en lo que teníamos más a mano y nos dieron muy poco tiempo. Desde mi punto de vista, el sector de la fruta de hueso y la cereza incluido, cada variedad, cada especie con su orientación productiva, con su particularidad, tiene dos problemas. Uno por el lado de la demanda. Cada vez se consume más fruta, pero menos fruta de hueso. Perdemos cuota de mercado a toda velocidad. Pero cuando digo a toda velocidad. Es decir, sencillamente ver la cantidad de sandía o de uva que se consume respecto a lo que se consumía hace 10 años y la fruta de hueso, el porcentaje de la fruta de hueso es desastroso. Ese es el punto número uno, por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, el cambio climático. Es decir, el cambio climático, todas las heladas de Europa del año pasado, todo lo que está ocurriendo, la frecuencia con la que el propio agroseguro no para de mover recursos que es el mejor indicador, cuánto agroseguro recauda la fruta de hueso y cuánto le cuesta la fruta de hueso. Dicho por el propio agroseguro, es deficitario sistemáticamente, lo que quiere decir que no van a parar de subir las primas. Y es deficitario porque falta producción sistemáticamente. Y eso se debe al cambio climático, básicamente. Esos son los dos problemas principales que tiene a nivel conjunto, en la opinión de este grupo operativo, el sector. Luego, cada orientación productiva, cada especie y cada zona geográfica tiene los suyos propios. Pero estos son globales, y estos son globales prácticamente a nivel de toda Europa. Con esto, no sé si he consumido mi tiempo, probablemente sí. Lo dejo aquí. Muchas gracias y gracias por la invitación a la presentación.